Muy bien, muchachos. Bueno, entonces acuérdense que estamos en el apartado de el contenido del pensamiento. Sí, hemos visto ya la forma del pensamiento del lenguaje, ya estamos en el contenido del pensamiento y del lenguaje, ya vimos ideas sobrevaloradas, ya vimos fenómenos obsesivos. Ahora lo que nos corresponde es el contenido del pensamiento. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí debemos hacer una diferenciación muy importante en el siguiente tema del contenido del pensamiento, que son los delirios o ideas delirantes. ¿Sí? Tenemos que diferenciarlo muy bien de la palabra delirium con M al final. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el delirium es un trastorno en sí mismo y es un trastorno neurocognitivo que se caracteriza principalmente por la desorientación. Puede aparecer tanto la agitación, ¿sí? Como la hipoquinesia, por ejemplo, ¿sí? Listo. También está muy asociado a esas enfermedades médicas, es decir, una lesión de rodilla me puede generar desorientación, me puede generar agitación, ¿sí? Listo. También puede aparecer esta sintomatología en el curso de la enfermedad física y una vez se trata la enfermedad física, desaparece el delirium. ¿Listo? Mientras que las ideas delirantes es, como lo vamos a ver, una alteración del contenido del pensamiento. ¿Listo? Esa es la gran diferencia. Muy importante. Cuando hablen de semiología psiquiátrica, estamos hablando del delirio, de la idea delirante, no del delirium. El delirium, se los menciono, es un trastorno neurocognitivo del mismo grupito en el DSM-5, donde está el Alzheimer, donde está el Parkinson, es de ese mismo grupito. Listo, son dos cosas muy distintas. El delirium se caracteriza por la desorientación, además por la agitación, es decir, la hiperquinesia, o por la hipoquinesia. Puede darse de las dos maneras. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué son los delirios? ¿Sí? Los delirios o ideas delirantes tienden a ser esos patrones del contenido del pensamiento que se caracterizan por ser incongruentes con una vivencia objetivable de la realidad de la persona. ¿Sí? Se defiende el paciente de manera anormal porque el individuo está íntimamente convencido de su realidad, ¿sí? Y no acepta prueba de realidad. ¿Se acuerdan que en las ideas sobrevaloradas, como en los fenómenos obsesivos, en la gran mayoría de los casos se acepta parcialmente la idea de realidad? ¿Sí? En este caso no hay aceptación de la idea de realidad. ¿Listo? Tercero, tiene la capacidad de modificar negativamente la conducta de la persona. Entonces empieza a afectar significativamente su entorno en el que normalmente pues se desenvuelve, afecta, por ejemplo, los patrones de alimentación, afecta los patrones del sueño, afecta su comportamiento interpersonal, ¿sí? Es decir, esa idea delirante termina teniendo implicaciones conductuales. ¿Listo? El cuarto elemento es que genera sufrimiento y desadaptación en la persona y a sus allegados, ¿sí? Entonces, desadapta su contexto, genera mucho sufrimiento, mucho malestar emocional. Y ojo, esto es muy importante, no depende exclusivamente de un fenómeno sociocultural. ¿Listo? Está desligado del fenómeno sociocultural del individuo. ¿Es clara esa definición, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Profe, Entonces, sí, hola, adelante. ¿nos podrías dar un ejemplo de los dos? ¿De cuáles dos? ¿Del delirium y del delirio? Sí, señor. Listo. Entonces,
el delirio, vamos a ver ya varios ejemplos, ahorita vamos a profundizar, pero el delirium, digamos que no tiene un ejemplo en concreto, porque pues es una patología completa caracterizada por una sintomatología especial, pero el ejemplo más claro de esto que podemos ver es paciente en un hospital con una lesión de rodilla y que de un momento a otro el paciente, yo le empiezo a preguntar por la orientación y está desorientado en las 5 esferas. No sabe quién es el mismo, no sabe quién es la persona que lo acompaña, no sabe qué día es hoy, no sabe en qué lugar se encuentra, entonces está desorientado, el delirium, ¿cierto? Y además está agitado, hiperkinésico, pues que no es capaz de quedarse quieto, intenta moverse todo el tiempo. Eso es un ejemplo de un delirium, ¿sí? Aquí, acuérdense que estamos hablando es de contenido del pensamiento, ¿listo? Son ideas que no aceptan prueba de realidad, que tienen efectos negativos en la conducta, que afectan la dinámica social del individuo y no dependen exclusivamente del fenómeno cultural. ¿Listo? Vamos a ver varios ejemplos. Muy bien. Entonces, si miramos en términos sencillos eso que está, esa definición básica, vamos a ver que hay varios conceptos importantes que se cumplen en ese sentido. El primero es que hay implausibilidad evidente o implícita. ¿Qué quiere decir implausibilidad? Que son ideas absolutamente incongruentes con una vivencia objetivable. Eso es implausibilidad. ¿Listo? ¿Qué es convicción? Es que se defiende de manera normal. No acepta prueba de realidad. ¿Sí? La invasividad, que es que un delirio sea invasivo, es que particularmente afecta la conducta de la persona. ¿Sí? Listo. ¿Qué es la irreductibilidad? Pues no parece fácilmente modificable por la lógica o la evidencia. Hay falta de insight, que es falta de introspección. El individuo no parece entender por qué los demás no comprenden estas ideas o estas no le parecen absurdas en absoluto. Él está absolutamente convencido de que eso es cierto y particularmente no reconoce que está teniendo una idea delirante, por ejemplo, ¿sí? Generando al final disfuncionalidad. Listo. Pueden, por aquí me preguntan que si puede presentarse en personas que consumen sustancias psicoactivas. Pueden llegarse a presentar, sí, así es. Y ojo, aquí hay un elemento, y es que los delirios o las ideas delirantes, pues en general, es uno de los síntomas que se denominan síntomas psicóticos. ¿Listo? Eso es claro. Síntomas psicóticos. ¿Dónde están muy presentes? Principalmente en pacientes con esquizofrenia. ¿Listo? Que es un tipo de trastorno psicótico. ¿Listo? Entonces es un síntoma psicótico en donde lo encontramos con mucha claridad en pacientes con esquizofrenia. ¿Listo? Pero también pueden presentarse en pacientes con consumo de sustancias, sobre todo en el momento en donde particularmente están bajo el efecto de la sustancia psicoactiva. ¿Listo? Es importante esta frase que yo les pongo acá, y es que cada persona delira con lo que tiene, con su propia realidad, ¿sí? Cada persona tendrá sus propios delirios. Entonces, ¿a qué me refiero con esa frase? Pues que si yo particularmente vivo en un país en donde especialmente, pues, por ejemplo, para mi país, existe una cosa que se llama la CIA, pues muy probablemente, pues en la CIA ustedes saben que es el organismo investigador de, pues como de crímenes y de delitos en Estados Unidos, ¿sí? Pues obviamente yo puedo llegar a delirar con la CIA. Otra cosa distinta es, por ejemplo, si yo vivo en un país en donde no tengo ni idea de qué es la CIA, pues no voy a delirar con la CIA, ¿sí? Entonces, uno delira con la información que el cerebro ha procesado y con la que ha vivido. ¿Listo? Lo otro importante es que debemos aprender a clasificar los delirios de acuerdo a su contenido. Entonces, el primer tipo de, la primera clasificación que encontramos del delirio es que existen unos delirios llamados delirios dentro del núcleo del daño.
¿Sí? ¿Qué quiere decir la clasificación del núcleo del daño? Y es que están relacionados con un posible daño hacia el paciente o hacia lo que lo rodea. ¿Sí? Pueden ser, por ejemplo, de tipo persecutorio. Eso está dentro del núcleo del daño. Puede ser tipo de celotipia. Mi pareja me está haciendo infiel, mi pareja me va a hacer daño, ¿cierto? Con alguien más. ¿Sí? Y existe un tipo de delirio dentro del núcleo del daño que antes se le llamaba también síndrome de Capgras, ¿sí? Que es un delirio llamado delirio de identidad también, ¿sí? Y es que el paciente tiene la sensación de que mis familiares, ahí me perdonan la L, mis familiares fueron reemplazados por otros, ¿sí? Se ven como ellos, pero no lo son. ¿Listo? Eso es un delirio que también se conoce como síndrome de Capgras o delirio de identidad. ¿Listo? Por si alguna vez escuchan síndrome de Capgras, en realidad el síndrome de Capgras es un tipo de delirio dentro del núcleo del daño en donde sustituyeron a mis familiares, que se ven como ellos, pero no son ellos. ¿Listo? ¿Me siguen hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, dentro del núcleo del daño también encontramos otros diferentes, por ejemplo, como el síndrome de Fregoli, que también hace parte de los delirios de identidad. El síndrome de Fregoli o el delirio de identidad de Fregoli, el ejemplo más típico es que hay una única persona que es capaz de cambiar y disfrazarse de otros y me persigue. Es decir, está muy asociado con que hay alguien en específico que se disfraza de los demás, que se cambia por los demás, pero en el fondo me está persiguiendo. Entonces, de tipo persecutorio, pero está muy asociado a una única persona. Ese es el famoso síndrome de Fregoli. ¿Listo? El otro tipo de delirio que encontramos dentro del núcleo del daño son los delirios metacognitivos, que también se les llaman como delirios de influencia o control. Y es cuando el paciente le dice a uno, es que a mí me están implantando pensamientos, a mí me están robando los pensamientos o a mí me están controlando de alguna forma. ¿Listo? A eso se les llaman delirios que están dentro del núcleo del daño como delirios metacognitivos o delirios de influencia o control. ¿Listo? También encontramos dentro del núcleo del daño los delirios de perjuicio o daño moral, ¿cierto? Entonces ellos quieren, es que hay personas que están ahí constantemente tratando de hacerme quedar mal todo el tiempo, ¿sí? Que quieren que me echen del trabajo, ¿sí? Que quieren causarme un daño en mi vida cotidiana, ¿sí? Esos también se llaman delirios de perjuicio o de daño moral. ¿Listo? Todo esto está dentro del núcleo del daño. Sí, adelante. Profe, estos delirios de perjuicio o daño moral también tienen alguna clasificación. Particularmente no, ese se llaman perjuicios de daño moral, así los conoces como delirios de perjuicio de daño moral, ¿sí? Cuando alguien quiere perjudicarme en el trabajo, alguien quiere hacerme quedar mal, ¿sí? Eso se llama, simplemente lo pones en la historia clínica como delirios de perjuicio de daño moral y ya especificas en lo subjetivo cuál fue la verbalización del paciente, por ejemplo, sobre el delirio. Entonces, es que tengo muchos compañeros en el trabajo que están todo el tiempo haciéndome quedar mal. Aplico la prueba de realidad. Bueno, existiría la posibilidad de que de pronto ellos no tengan esa intención. Entonces el paciente le dice a uno, no, sí es posible, pues, pero es que uno sí ve la mala intención. Bueno, hay algo de prueba de realidad, ¿cierto? Entonces no sería un delirio. Pero el caso del delirio, yo le pregunto, bueno, ¿y habría una posibilidad? No, es que inclusive, imagínese lo siguiente, doctor, es que inclusive ellos directamente, ¿sí? Yo puedo leer sus pensamientos, ¿sí? Yo puedo leer sus pensamientos y al leer sus pensamientos, yo me doy cuenta de todas las cosas malas que dicen de mí. Entonces, ahí miren que no hay prueba de realidad y por el contrario, el paciente amplía su delirio, ¿sí?
¿Listo? Cuando yo aplico prueba de realidad. ¿Sí? Listo. Muy bien. También dentro del núcleo del daño encontramos un tipo que se llaman delirios de referencia. Acuérdense que también hay ideas sobrevaloradas o ideas de referencia, ¿sí? Y se relacionan en que el referencia es en relación conmigo mismo. Entonces, es cuando los demás hablan de mí, no necesariamente negativamente, pero los demás todo el tiempo están hablando de mí. Yo soy el centro de la conversación de todos, ¿sí? Principalmente los de referencia podrían ser inclusive, uno podría pensar que tendrían un componente de grandiosidad, ¿sí? Si ese es el mensaje de fondo. Pero muchas veces los delirios de referencia pueden tener una carga de daño, ¿sí? Es decir, ellos hablan de mí y a mí no me gusta que hablen de mí, ¿sí? Porque me siento mal. Posiblemente puedan estar planeando algo en contra mía, ¿sí? Listo. Eso sería una idea una idea de referencia. Pero en este caso tenemos un delirio de referencia, es los demás están planeando hacer algo mío y hablan todo el tiempo de mí. Entonces hay delirio de referencia y además delirio de perjuicio o daño moral. Listo. Tenemos el siguiente núcleo que ya más o menos se los mencioné, que es el núcleo de grandiosidad, ¿sí? En el núcleo de grandiosidad encontramos como una relación con la cualidad que lo hace más que los demás, ¿sí? Y ahí encontramos algunas características. Entonces, por ejemplo, dentro del núcleo de grandiosidad encontramos los delirios mesiánicos. Y el delirio mesiánico es que vengo a salvar el mundo. Soy un Mesías. De ahí viene la palabra mesiánico. Soy el Mesías. Vengo a salvar el mundo. También encontramos delirios de tipo mítico, ¿sí? Y es una interpretación invariante y salida de contexto sociocultural desde una mirada religiosa, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy un profeta, ¿sí? Listo. De acuerdo a la religión a la que pueda pertenecer, pues, o particularmente conozca. Encontramos los específicos de grandiosidad, es que tengo poderes, riqueza, soy la genialidad del mundo, me merezco más que los demás. Esto es la idea sobrevalorada de grandiosidad del trastorno narcisista, pero llevada a un extremo en donde no hay posibilidad de prueba de realidad. Acuérdense de eso. Listo. También encontramos los de erotomanía. Un delirio de erotomanía es que tengo una relación con mi vecino, tengo relaciones sexuales con mi vecino o con la persona que vive cerca. Mi vecino está enamorado de mí, ¿sí? Son ideas constantes de que alguien en particular siente un afecto por mí o siente un amor por mí, aunque yo no tenga pruebas de eso, pero estoy absolutamente convencido. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí, muchachos? Por aquí Mariana me pregunta que si el núcleo del daño, dentro del núcleo del daño de referencia, se puede relacionar con el trastorno paranoide de personalidad. Mari, ¿qué pasa? En el trastorno de personalidad, acuérdense que en los trastornos de personalidad no hay síntomas psicóticos necesariamente. Necesariamente, podrían presentarse micropsicóticos. Pero la característica es ideas sobrevaloradas. De referencia, por ejemplo, sí, en el paranoide. En el esquizotípico también hay ideas de referencia. Aquí estamos hablando de delirios, ¿cierto? Que acuérdense que la característica principal es que es un síntoma psicótico. Hace parte del grupo más, es de la esquizofrenia, del episodio maníaco, del trastorno bipolar, ¿sí? Encontramos más, es en este tipo de trastornos psicóticos, ¿listo? Pero la idea sobrevalorada de referencia sí es algo que puede estar presente en un trastorno paranoide de la personalidad. ¿Listo? El siguiente núcleo de delirios que encontramos es el núcleo depresivo, que está muy asociado a la pérdida, al sufrimiento, al dolor emocional. Ahí encontramos, por ejemplo, delirios de hipocondría. Es tener la idea delirante en donde no puedo dudar de eso, ¿sí? Que tengo un cáncer, que tengo una enfermedad grave. Yo puedo tener una idea sobrevalorada de hipocondría, sí, podría tenerla,
en donde aplico prueba de realidad, el paciente me dice, no, pues sí, no, pues yo no estoy muy seguro, pero yo creería que podría llegar a tener un cáncer. Eso es una idea sobrevalorada. Pero es que aquí el paciente está absolutamente seguro que tiene un cáncer, ¿sí? Que tiene una enfermedad grave. Listo. Encontramos, por ejemplo, dentro del núcleo depresivo también delirios de ruina. A pesar de tener solvencia económica, el paciente está absolutamente convencido de que se va a quedar en la ruina, que está pobre, que no tiene un solo peso, que no puede comer. ¿Listo? Que no tiene con qué comprar la comida. ¿Listo? También encontramos, este se relaciona un poco con los delirios míticos o místicos también, que hablan dentro del núcleo depresivo, pero aquí encontramos principalmente una característica de delirios de culpa. Y es, por ejemplo, que soy un absoluto pecador, no merezco la salvación y estoy absolutamente convencido de eso. ¿Listo? Encontramos otro grupo que también, también está dentro del núcleo depresivo, que son los nihilistas o de negación, que también se les conocía antes como síndrome de Cotard, ¿sí? Los delirios nihilistas se refieren a haber perdido un órgano interno o una extremidad, ¿sí? Entonces, el paciente está absolutamente convencido de que no tiene hígado, que no tiene corazón, de verdad, o sea, el órgano del corazón, ¿sí? También podría inclusive llegar al extremo nihilista, que ese es el síndrome de Cotard, en donde puede negar la existencia misma de él. Entonces, no, es que en realidad yo soy un fantasma, yo no tengo existencia, ¿sí? Eso que ven los demás es solo un rezago de lo que quedó de mi existencia, ¿sí? Listo. Ese es el extremo del nihilismo, que es lo que antes se conocía como síndrome de Cotard, pero en realidad pues sabemos que es un delirio nihilista. Listo. Valeria por aquí nos pregunta, profe, en la película que vimos en teorías, Susan refiere no sentir los huesos de su mano. ¿Eso es un episodio psicótico o delirio? Acuérdense que dentro del episodio psicótico, uno de los síntomas es el delirio. Por ejemplo, en ese caso particular, ella estaba absolutamente convencida de eso, ¿sí? Ella no negaba eso. Ella tuvo un episodio micropsicótico en ese caso. Y eso es un delirio nihilista, ¿sí? Dentro de un episodio psicótico, microepisodio psicótico que tuvo en su trastorno de personalidad, que no está directamente relacionado, pero pues particularmente puede ser una de las características. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Dentro del núcleo depresivo también, muchachos, encontramos los delirios de minusvalía. Yo puedo también tener ideas sobrevaloradas de minusvalía, ¿sí? En el delirio, acuérdense que es llevado a que no hay prueba de realidad y el paciente puede verbalizar algo como soy una basura sin valor, soy inatractivo, soy horrible, soy desagradable, soy basura, pero literalmente me considero basura, que yo mismo me voy a llevar en el carro hasta el vertedero, pues hasta el sitio donde se deposita la basura, ¿sí? Muy bien. Entonces, es importante aquí una asociación que podemos encontrar de algunos de estos delirios con algunas patologías específicas. Y es que encontramos que hay una asociación o congruencia con el afecto, ¿sí? Y la prevalencia sindrómica, pues como algunos síndromes particulares, en donde las ideas, por ejemplo, de persecución, de control, de transformación corporal,
sobre todo si son altamente implausibles o bizarras, extrañas, tienden a asociarse más con la esquizofrenia. Sin embargo, por ejemplo, los pacientes con manía, con depresión, con alguna demencia, ¿sí? Con psicosis inducidas por sustancias de abuso, pueden presentar más delirios persecutorios o de influencia. ¿Listo? Entonces, eso puede pasar. No quiere decir que sea una regla inviolable. No, no, no. Puede haber mucha diversidad, pero en los estudios se ha encontrado un poco esa relación. Mientras que los delirios de grandeza, ¿sí? Están muy relacionados es con la manía del trastorno bipolar. ¿Sí? Como para que tengan un poquito esa idea, pero como les digo, pueden presentarse en cualquier persona. ¿Listo? En cualquier patología psicótica, particularmente. ¿Listo? ¿Por qué ponemos acá la depresión? Porque acuérdense que una forma grave de depresión es la depresión con síntomas psicóticos. Es una depresión muy grave, en donde puede llegar a aparecer tanto el delirio, como lo vamos a ver ahorita, las alucinaciones. ¿Listo? Por ejemplo, los delirios de ruina, de minusvalía, de culpa, los nihilistas, el famoso síndrome de Cotard, están muy asociados con depresión, con síntomas psicóticos. ¿Listo? Entonces, cuando se presenta una unidad delirante de carácter plausible, que eso puede llegar a pasar, sin otras aparentes manifestaciones de la alteración del examen mental, se debe sospechar lo que se conoce como un trastorno delirante, pero eso lo van a ver cuando vean psicopatología 2. ¿Listo? Las experiencias de pasividad, esto es importante mencionárselos, y es cuando el individuo pierde el sentido de agencia de sus funciones mentales, como por ejemplo el eco del pensamiento, el robo de pensamientos, la inserción de pensamientos. Se ha relacionado mucho con la esquizofrenia específicamente. Es decir, cuando el paciente dice, es que me robaron mis pensamientos, es que particularmente me están arrebatando lo que pienso, ¿sí? Cuando escucho un eco de mis propios pensamientos, cuando me están metiendo pensamientos, eso se llama experiencias de pasividad. Y eso es muy propio de los delirios de la esquizofrenia. ¿Listo? Entonces, es importante evaluar la implausibilidad, aunque la mayoría de delirios son implausibles, es decir, que rompen con la objetividad, rompen con la realidad. Es posible que realmente algo de esto esté ocurriendo, ¿sí? Pero terminan siendo implausibles implícitamente, ¿sí? Es decir, yo puedo estar en medio de que, por ejemplo, mi mamá realmente me quiere matar, ¿sí? Pero es implausible implícitamente porque específicamente yo, por ejemplo, vivo en un contexto completamente alejado de mi madre. No tengo ningún contacto con ella, ¿sí? Listo. Pero estoy absolutamente convencido que mi mamá esta noche se me va a aparecer y me va a matar. Pero, por ejemplo, mi mamá vive al otro lado del mundo, ¿sí? Vive en China y efectivamente puede que mi mamá en algún momento me haya dicho te voy a ir a matar. Eso puede llegar a pasar, muchachos, es una realidad. Pero hoy, específicamente, mi mamá no tiene ni idea yo dónde vivo. Estoy completamente alejado de todo contexto de mi madre, ¿sí? Yo vivo en mitad del meta de Villavicencio, ¿sí? Y mi mamá no tiene ni idea que yo me había mudado para allá. Yo hace años no tengo contacto con ella. Entonces, ahí es donde termina siendo una idea implausible implícitamente, aunque realmente haya habido una circunstancia que me haya llevado a pensar que mi mamá me quería matar. ¿Listo? Esto a nivel semiológico no se hace mucho la diferencia, porque en el fondo termina habiendo implausibilidad. Entonces, lo importante que lo que yo necesito que ustedes sepan, que tenemos que llegar al punto de reconocer que hay una implausibilidad frente a lo que el paciente nos está diciendo y que es irreductible. Por lo tanto, no acepta prueba de realidad. ¿Listo? Encontramos esta clasificación, pero esto pues lo van a ver más adelante en psicopatología, que encontramos delirios agudos, ¿sí? Que es principalmente durante una crisis, pero se mejoran y desaparecen los delirios. Delirios crónicos que normalmente afectan al paciente
de manera crónica, constante, permanente. Puede mejorar inclusive afectivamente o conductualmente, pero el paciente sigue teniendo la convicción de dicho delirio. Pueden haber delirios primarios o secundarios. Los primarios es que son causados por un trastorno psicótico. Los secundarios es que son causados por otra patología. ¿Listo? Pueden ser psiquiátricos o no psiquiátricas las patologías que los generan. ¿Listo? Y puede llegar a haber delirios compartidos. Esto pasa mucho, sobre todo en sectas o grupos donde hay mucha sugestión. ¿Listo? Pero normalmente cuando la persona sale de esa secta o de ese grupo, tiende a disminuir el delirio. ¿Listo? Esto nos lleva ya a algo que se sale ya particularmente de los delirios, que digamos que no es en sí misma ni un delirio, ni un fenómeno obsesivo, podría estar más dentro de lo que llamamos como ideas sobrevaloradas, que son las ideas de muerte o ideas autolíticas. ¿Listo? Y encontramos dos tipos de ideas de muerte. Esto ya tiene que ver más con conducta suicida, pero yo se las pongo acá porque siempre hay que evaluarlo. ¿Listo? Y encontramos que las ideas pasivas de muerte son, por ejemplo, pensamientos como ojalá la vida se acabara ya. No sería capaz de hacerme daño, pero ojalá se acabara, ojalá me enfermara y listo. Eso es una idea pasiva de muerte. Una idea activa ya tiene que ver es particularmente con ideación suicida, ¿sí? Que puede ser estructurada o no estructurada, y es, a veces he pensado en quitarme la muerte. No sé cómo, no lo he planeado, esa es la no estructurada, pero ya hay una intención de hacerme daño. ¿Listo? Y ya la idea suicida estructurada es que a veces he pensado en coger mi carro y tirarme por un precipicio. Miren que ahí ya hay una idea de muerte estructurada. ¿Sí? Ya el plan suicida estructurado es que mañana voy a comprar estos medicamentos, me los voy a tomar. Es decir, ya hay un plan que voy a empezar a seguir. ¿Listo? Porque la idea suicida estructurada es que a veces he pensado en cómo lo haría. Aquí ya hay un plan estructurado y eso es importante evaluarlo. ¿Listo? También encontramos ideas heterolíticas. Litos es daño, ¿sí? Hetero es hacerle daño a alguien más. Tengo ganas de matar a mi mamá, ¿sí? También encontramos ideas parasuicidas, que es una idea autolítica sin intención suicida. Por ejemplo, me quiero cortar para quitarme este malestar, pero no me quiero morir. Es lo que encontramos en el famoso cutting. ¿Listo? Se llaman ideas parasuicidas. ¿Listo? Con eso terminamos entonces, muchachos, delirios e ideas de muerte como últimos elementos del sexto paso del examen mental de pensamiento y lenguaje, específicamente en el aspecto del contenido. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Listo. En cuanto a senso-percepción, pues ya nos queda faltando muy poquito. En cuanto a senso-percepción, muchachos, es importante hacer una diferenciación clave entre la sensación y la percepción, ¿sí? Esto es importante. Entonces, la sensación es el mensaje directo de los sentidos, de la audición, de la visión, del olfato, del gusto, del tacto. Esa es la sensación. Y la percepción es el procesamiento inicial de esa información que estamos recibiendo, ¿sí? Listo. Eso es importante diferenciarlo. Listo. Porque entonces sabemos que la sensación empieza con los sentidos básicos y la percepción es la integración cortical de esa primera información que llega. Esa representación inicial. ¿Listo? Entonces, teniendo eso claro, obviamente la percepción ya tiene un componente subjetivo. Todos podemos llegar a percibir de maneras un poco diferentes, aunque hay elementos, pues obviamente que terminan siendo bastante comunes. Pues una mesa, la gran mayoría de personas, pues veremos como una mesa, ¿sí? Resulta que podemos tener las sensaciones y las percepciones pueden ser normales, son las que pueden ser evaluadas y cotejar con una perspectiva objetivable que los demás de alguna manera perciben de una forma muy similar, interpretan de una forma muy similar,
pero también podemos encontrar posibles alteraciones. Y las posibles alteraciones en la sensopercepción pueden ser o distorsivas, que también se conocen como de distorsión, o de engaño. ¿Listo? Las distorsivas o distorsión es cuando existe una sensación que produce una percepción, pero existe un estímulo externo al encéfalo, pero yo la percibo de manera errónea. ¿Sí? Quiere decir que voy caminando por la calle, veo en las sombras una figura, ¿sí? Inmediatamente lo percibo como que alguien me va a hacer daño. Pues o hay un ladrón ahí. Cuando me acerco y miro, en realidad era un bote de basura que estaba muy oscuro y que me dio la silueta de un ladrón, ¿sí? O de alguien particular, pues que me podría hacer daño. Eso es una distorsión, es que sí hay un estímulo, pero yo percibo algo diferente a lo que el estímulo me muestra. Pero ya existe algo que es el engaño. El engaño es cuando ya no hay una sensación, ya no hay un estímulo, pero existe una percepción. ¿Listo? Es decir, no hay un estímulo u objeto que desencadene una sensación. ¿Listo? Pero sí hay una percepción. ¿Listo? Entonces, aquí pues esto ya yo creo que es de procesos, ustedes más o menos yo creo que lo han visto, y es que dentro de las distorsiones sensoperceptivas encontramos las más típicas, que son las ilusiones, ¿sí? Un ejemplo de ellas son las pareidolias, por ejemplo, que vemos figuras particulares, por ejemplo, en las nubes, ¿sí? Esos son pareidolias, ¿sí? Hay también, por ejemplo, ilusiones catatímicas, muy relacionadas con nuestro estado de ánimo. Entonces, tendemos a percibir algo distorsionado de un estímulo de acuerdo a nuestro estado emocional, ¿sí? Pero también podemos llegar inclusive a encontrar ilusiones patológicas, en donde la ilusión no acepta prueba de realidad. Eso tiene más que ver es con los delirios que con la misma ilusión, ¿sí? Listo. Podemos encontrar, por ejemplo, escisiones perceptivas a través de dos vías sensitivas, pero la persona no las logra integrar. Entonces, ver una película, el sonido y la visión se interpretan de manera separada. Eso muchas veces puede estar relacionado con trastornos neurológicos. ¿Listo? Cuando la persona no relaciona el audio con lo que está viendo, los toma como si fueran dos cosas completamente separadas. ¿Listo? Y aquí encontramos muchos tipos de ilusiones o distorsiones, como la aglutinación perceptiva, ¿sí? Que es la sinestesia, es cuando estoy viendo un color, pero además ese color dentro de mi nariz me huele a, pues, o tengo la percepción de que me huele a algo en específico. Eso se llama sinestesia. Eso no necesariamente es patológico. Listo. Están las disformopsias, que es una mesa redonda, pero el paciente la ve rectangular. Las micropsias, un objeto de un tamaño, el paciente lo ve mucho más pequeño. Las macropsias, lo contrario de las micropsias. Bueno, estos son ilusiones porque sí hay un estímulo, pero mi percepción lo representa de manera errónea. ¿Listo? Esa es la clave para entender qué es una ilusión. Sí hay un estímulo, pero mi percepción lo interpreta de una manera o lo representa de una manera errónea. ¿Listo? Porque ya aparecen entonces los engaños sensoperceptivos. Y el engaño sensoperceptivo más común de todos son las alucinaciones. Entonces, las alucinaciones, muchachos, son una percepción sin objeto. No hay un estímulo. ¿Listo? Eso es clave. Por eso ya es un engaño. Entonces, las características típicas de las alucinaciones es que existe una sensación que tiene la cualidad de realidad, pero que puede parecer indistinguible de la sensación, de la sensopercepción normal. Es decir, se ve, se oye, se siente, se huele o se gusta. Parece real, o sea, el paciente me dice, es que estoy viendo a alguien, pero en realidad no hay nada. Es decir, no hay un estímulo. Es todo un fenómeno perceptivo en el cerebro, muy asociado, por ejemplo, a niveles altos de dopamina en algunas vías dopaminérgicas. ¿Listo? Entonces, no hay un estímulo relevante presente que explique la sensación que el paciente refiere. ¿Listo?
Entonces, ¿qué características encontramos también? Es que se considera que bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, la privación sensorial, la sugestionalidad, la hipnosis, pueden aparecer alucinaciones no patológicas. Muchachos, la gran mayoría de los seres humanos hemos tenido alguna alucinación, pero es muy momentánea bajo ciertas condiciones específicas, pero no permanece en el tiempo. En los trastornos psicóticos, que este es el segundo síntoma psicótico, las alucinaciones sí empiezan a ser persistentes. ¿Listo? Entonces las alucinaciones son un síntoma psicótico que empiezan a ser persistentes y ahí es donde hablamos de un síntoma patológico de la sensopercepción. ¿Listo? Encontramos que las alucinaciones, por ejemplo, pueden ser o simples o complejas. ¿Cuál es la diferencia entre una alucinación simple y una alucinación compleja? La alucinación simple muchas veces son sonidos, ruidos, luces, formas geométricas, mientras que las complejas ya es escuchar voz, escuchar música, escuchar una conversación, ver escenas de una película enfrente mío, o ver una persona específica, o ver un animal, ¿sí? O ver un monstruo, ya específicamente lo vemos. Y esas son alucinaciones complejas, ¿sí? ¿Listo? Obviamente, pues como es un fenómeno sensoperceptivo, podemos encontrar alucinaciones con relación a todos los sentidos. Por ejemplo, visuales es ver algo sin que haya objetos o estímulos relevantes. El paciente puede referir ver personas, objetos, animales, escenas, etc. Ojo, esto es muy importante, muy importante. Las alucinaciones visuales, muchachos, es otro de esos síntomas que están muy asociados a fenómenos neurológicos. Un paciente con esquizofrenia tiende más a tener alucinaciones auditivas que alucinaciones visuales. Un paciente con un tumor cerebral, una intoxicación, una epilepsia del lóbulo temporal, tiende más a tener alucinaciones visuales. Entonces, cuando un paciente nosotros detectemos que está teniendo una alucinación visual, lo primero que tenemos que descartar es asuntos neurológicos, porque puede ser muy grave. ¿Listo? ¿Sí? Entonces ya saben, otra señal clave de asuntos neurológicos de entrada es una alucinación visual. ¿Listo? A veces la asociamos mucho con la esquizofrenia. Falso. Está más asociada a lo neurológico. La esquizofrenia, por el contrario, sí está mucho más asociada a alucinaciones auditivas. Y es que el paciente oye sin que haya sonidos que expliquen dicha experiencia, como por ejemplo pueden ser alucinaciones sencillas como ruidos sencillos, clics, murmullos, crujidos, voces o conversaciones. Ya estos son alucinaciones más complejas, que se conocen también como alucinaciones auditivo-verbales, o llegar a escuchar música en sí mismo. ¿Listo? Entonces ahí encontramos voces que pueden ser ininteligibles, es decir, que no se reconocen, escuchar comentarios. Ojo, y esto es muy importante. Normalmente cuando encontramos alucinaciones auditivas complejas, esas voces tienden a ser autoritarias, dar órdenes o insultan al paciente, se burlan de él, lo amenazan, ¿sí? Ojo, tienden a ser muy desagradables. Y esa es la forma de diferenciar, por ejemplo, en los niños, ¿sí? Un amigo imaginario que le habla al niño, ¿sí? A una alucinación auditiva. Porque el amigo imaginario normalmente no insulta, no maltrata, no se burla, no le da órdenes, ¿sí? Desagradables o conductualmente desagradables al niño. La alucinación auditiva sí. Y ahí está la clave para encontrar la diferenciación entre un amigo imaginario y una alucinación. ¿Es claro eso, muchachos? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Perfecto, muy bien. También obviamente pues encontraremos alucinaciones táctiles o senestésicas con C, ojo, y es que hay estímulos, el paciente percibe estímulos en la piel cuando en realidad no hay un estímulo. A veces es muy difícil descartar que se trate de ilusiones más que de alucinaciones, porque pues es muy difícil saber si realmente lo tocó algo o si de verdad hubo un cambio de temperatura. Es muy difícil saberlo, pero normalmente encontramos alucinaciones táctiles
en pacientes con consumo de cocaína, con consumo de heroína. ¿Listo? Aunque también puede estar representado en la esquizofrenia y en otro tipo de psicosis. ¿Listo? ¿Listo? Puede referir que lo tocan, lo pinchan, lo queman, lo pellizcan, que siente que algo le camina en la piel. ¿Listo? Encontramos también olfatorias. Puede quejarse de dolores usualmente desagradables, en donde no hay ningún olor. A veces es muy difícil detectarlas, pues porque hay personas que tienen mayor capacidad olfatoria que otras. ¿Listo? Entonces es difícil hacer prueba de realidad con ellas. ¿Listo? Pero ojo, muchas veces cuando el paciente de manera recurrente dice estar percibiendo principalmente olores desagradables, porque esa es la característica, es permanentemente estar percibiendo olores desagradables, podría estar asociado a un tipo de epilepsia que se llama crisis uncinadas, que acuérdense que tenemos una estructura en el cerebro que es la corteza cingulada. En una de las terminaciones de la corteza cingulada encontramos el giro uncinado. Ahí puede haber un foco epiléptico que no causa convulsiones, mioclonías, pero que sí puede estar causando alucinaciones olfatorias. ¿Listo? Principalmente eso se llama cacosmia. La cacosmia, osmia, olfato, caco, desagradable. Percibir o tener alucinaciones olfatorias desagradables. ¿Listo? Las alucinaciones gustativas son muy extrañas, muy difíciles de diagnosticar, normalmente no son muy comunes y más bien pueden estar asociadas a alucinaciones olfatorias. ¿Listo? También podemos encontrar alucinaciones de movimiento, que son como kinestésicas. El paciente refiere que partes de su cuerpo se mueven sin que haya evidencia de dicho movimiento. Ojo, es la sensación de movimiento, no la idea, porque la idea sería un delirio. Es que mi cuerpo se mueve sin mí, ¿sí? Y usted tiene la sensación. Sí, es que yo tengo la sensación. Ojo, eso es una alucinación. También podemos encontrar alucinaciones viscerales, que son senestésicas, pero ojo, este es con S. Acuérdense que las del tacto son con C, senestésicas con C. Estas son viscerales, de adentro. El paciente puede referir que sus órganos internos son retorcidos, se están quemando, inflamados, que pueden estar, que alguien le está tocando el órgano interno, un órgano interno. Eso está muy asociado con delirios también, sobre todo con delirios nihilistas. ¿Listo? No son muy comunes. Normalmente las más comunes son las auditivas. Las visuales ya sabemos que tienden a ser muy neurológicas. Hay que descartarlo primero. Después están las olfatorias y después vienen a estar las de movimiento viscerales. ¿Listo? Ojo, otro tipo de engaño sensoperceptivo son las alucinosis. ¿Qué son las alucinosis, muchachos? Es muy sencillo de aprender. Una alucinosis es simplemente un paciente que está teniendo una alucinación, pero él sabe que eso es una alucinación, que eso realmente no está ahí. Entonces, es una alucinación con insight conservado, con introspección adecuada. ¿Listo? Eso es una alucinosis. Y por último, tenemos las pseudoalucinaciones. Esto a nivel semiológico ya no se usa tanto, porque ya se ha ido adoptando como un concepto mucho más complejo, que es la alucinosis, pero muchas veces son experiencias que no se ubican necesariamente extrapersonalmente, sino más intrapersonal, es decir, hay algún grado de insight, ¿sí? Pero tienden a ser un poco menos vívidas que las alucinosis. Sin embargo, ya hoy, todo eso entra dentro del grupo de las alucinosis. ¿Listo? Ya no se utiliza tanto, pero se los menciono por si alguna vez lo leen por ahí en una historia clínica de un paciente. ¿Listo? ¿Me siguen hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Esta tareita sí se las dejo a ustedes. Y es que puedan revisar, esto no entra dentro del examen mental muchas veces, pero a mí me parece importante siempre conocerlo, que es entender qué son los fenómenos hipnagógicos y los fenómenos hipnapómpicos. ¿Listo? Hipnagógicos e hipnapómpicos. Son fenómenos que ocurren al despertarse o al dormirse.
que son alteraciones sensoperceptivas y no necesariamente son patológicas. Por eso es muy importante conocerlos, por si alguna vez un paciente les describe un fenómeno así, pues que de entrada no digan, ah, eso es una alucinación, el paciente está teniendo alucinaciones. No, 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 venga. Eso pueden ser fenómenos del despertar o del dormirse, que se llaman fenómenos hipnagógicos o hipnapómpicos. Pero es importante que los conozcan, estudienlos, búsquenlos. ¿Listo? Muy bien. Con eso terminamos, muchachos, entonces, sensopercepción. ¿Qué paso del examen mental seguiría? Funciones mentales superiores. Pero esto, muchachos, yo sé que ya lo han empezado a ver en procesos psicológicos y lo van a profundizar mucho más en neuropsicología 1 y 2. Entonces, por eso, pues, me lo salto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso nos lleva al 9º paso del examen mental, que es la introspección. ¿Sí? La introspección es una función mental superior que podría estar en el paso 8, pero para nosotros tiene mucha relevancia clínica. Por eso se menciona como un paso adicional. ¿Listo? Y en términos generales, ¿qué es la introspección? La capacidad de reflexionar sobre uno mismo. ¿Sí? Es la capacidad de reconocer que algo no está bien en mi salud en términos generales, mi salud física, mi salud mental, ¿sí? En términos generales, se enfoca mucho en qué tanto yo reconozco una condición patológica que tenga o no. ¿Listo? Entonces, es la capacidad de intentar darle una explicación a eso que estoy experimentando, ¿sí? Si esa explicación se integra con una vivencia de la realidad, que normalmente se podría adherir a un posible tratamiento. ¿Listo? Entonces el paciente lo integra como, ah, no, sí, es que yo sí siento ese dolor, es que ese dolor está integrado por factiblemente que tengo una diabetes y esa diabetes me está produciendo dolores en los pies. Eso es integrarlo con una realidad. ¿Listo? Y además, entonces, listo, actúo objetivamente para encontrar una solución, ¿cierto? Entonces me adhiero a un tratamiento. Siempre la introspección está dada por estos elementos, ¿sí? Listo. Entonces, reconocer que hay algo particular que está afectando mi salud, por ejemplo, la capacidad de intentar darle una explicación, ¿sí? Integrar esa explicación a mi realidad, a mi vida, a lo que estoy experimentando y tratar de actuar para solucionarlo. ¿Listo? Esa es la definición de introspección, muchachos. ¿Listo? En términos clínicos, ojo, en términos clínicos. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, les pongo un caso de introspección. Uno de ustedes, un día ya graduados, ¿sí? Empiezan a sentir que ustedes llevan varios días, inclusive semanas, con los siguientes síntomas. Entonces, usted mismo, supongamos de aquí, cualquiera, ¿sí? Cualquiera de ustedes, Valeria, por ejemplo. Valeria un día dice, ve, llevo varios días con hipotimia. Yo espero que ya sepan qué es hipotimia, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir? Profe, hipotimia no es un estado, digamos, del afecto menor, ¿sí me entiende? Como bajo. Bajo, triste. Bien, muy bien. Así es, Mari. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Alguien, entonces Valeria también dice, anedonia. ¿Sí? Estoy teniendo anedonia. Pérdida de placer o motivación por las cosas que normalmente hago. ¿Sí? Además está experimentando hiporexia. Aquí les enseño este término, pues que no está dentro del examen mental, pero que lo conozcan a nivel médico. La hiporexia es pérdida de apetito, ¿sí? Disminución del consumo de alimentos, ¿sí? Hiporexia. Entonces, listo. Valeria dice, también he sentido pérdida de apetito, hiporexia. Pero además estoy sintiendo hipoprosexia. La hipoprosexia lo van a ver cuando vean atención, está dentro de las funciones mentales superiores, que es disminución en la capacidad atencional, ¿sí? Entonces me está costando concentrarme más. Pero además estoy sintiendo hipobulia, es decir, estoy teniendo muy poco impulso o deseo de hacer cosas, de realizar movimientos, ¿sí? Pero además también estoy sintiendo hipoquinesia, ¿sí? Entonces, es decir, hay una disminución en el número de movimientos que realizo, ¿sí?
también estoy teniendo ideas de minusvalía, ideas sobrevaloradas de minusvalía, de que valgo muy poco, ¿sí? Acepto prueba de realidad, sí, pero estoy teniendo mucho esa idea en mi cabeza. Además, también Valeria dice, estoy teniendo bradipsiquia, es decir, como que mis pensamientos van más despacio. Y además estoy teniendo hipersomnia, lo contrario al insomnio. La hipersomnia es querer dormir mucho. Y además estoy teniendo sentimientos de culpabilidad, ¿sí? ¿Qué creen que particularmente o a qué conclusión llegaría Valeria con ese análisis propio? ¿Sí? ¿Qué creen que está pasando con Valeria? Está teniendo un momento de introspección porque lo está reconociendo lo que le está pasando. Es exacto, ella lo puede estar reconociendo, pero ella inmediatamente dice, como ella es psicóloga, ella sabe que todos estos síntomas pueden ser síntomas que cuando están en conjunto, a eso se le llama depresión. ¿Sí? Listo. Entonces, Valeria es capaz de concluir que está teniendo síntomas depresivos. ¿Sí? Esa sería la conclusión a la que llegaría. Es capaz de reconocer, miren, ahí están los 4 elementos de la introspección. 1, es capaz de reconocer que algo está pasando con su salud. 2, es capaz particularmente de darle una explicación. ¿Sí? ¿Cuál es la explicación? Esos son síntomas de una depresión. 3, además, es capaz de incluirlo en su propia realidad. Sí, es que llevo varios días experimentándolos. ¿Sí? 4, el cuarto elemento es el que nos va a dar una clave grave clave en la introspección. No, necesito ir donde un psicólogo y me comprometo a hacer terapia porque estoy teniendo depresión. Esos 4 elementos son los elementos claves que en este caso Valeria puede cumplir o no, ¿sí? Y de eso dependerá su nivel de introspección. ¿Por qué? Porque aquí encontramos elementos de introspección adecuada, en donde se cumplen los 4 elementos, ¿sí? O introspección aceptable. La aceptable es, reconozco todo esto, pero, ¿sí? Perdón, la aceptable es, no reconozco muy bien qué me pasa, ¿sí? Esa es la aceptable. No reconozco muy bien qué me pasa, pero busco un tratamiento. No, tengo que ir donde un psicólogo y comprometerme. Eso es introspección aceptable. ¿Listo? Porque entonces ahí está la diferencia. Entonces, la adecuada es que cumplo con todos los elementos de la introspección. La aceptable es que no reconozco muy bien las características de lo que tengo, pero me acojo a un tratamiento. La introspección pobre, ¿sí? Es que puede reconocer el fenómeno que le pasa, pero no se acoge a un tratamiento, ¿sí? Listo. Entonces, la pobre es, reconozco que me pasa algo, pero no me acojo a ningún tratamiento. Y la introspección nula es que no cumplo ninguno de los elementos de la introspección. Entonces, miren que aquí hay un elemento muy importante dentro de la definición de introspección, ¿sí? Listo. Un elemento clave, muchachos, es qué tan fácil se adhiere a una intervención para intentar cambiar ese fenómeno de salud. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí, muchachos? ¿Sí? Muy bien. Muchachos, regálenme un segundito. Voy y me sirvo agua y entro al baño. Listo, ya vengo. Regálenme un segundito.
Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, entonces continuamos aquí con el último elemento, que es el elemento de la prospección. ¿Listo? Con respecto al elemento de la prospección, hay que hacer varias salvedades, y es que la prospección está directamente vinculada con el fenómeno cognitivo de la introspección, ¿cierto? Son fenómenos directamente relacionados y que a nivel psicopatológico es muy importante también tratar de evaluar, porque en pacientes en donde particularmente encontramos síntomas depresivos o síntomas particularmente psicóticos, podemos llegar a tener incluso dificultades en la prospección. Pero como les digo, están vinculadas directamente con fenómeno de introspección. ¿Listo? Es decir, muchas veces cuando la introspección está afectada en un paciente, la prospección también está directamente afectada. ¿Listo? No necesariamente, pero sí están muy vinculadas. ¿Listo? Entonces, ¿qué entendemos directamente por prospección? Es la capacidad de reflexionar sobre el futuro, ¿sí? Cómo me veo a mí mismo, cómo veo mi vida a futuro, cómo me proyecto a futuro en términos generales. Y sobre todo, por eso está muy relacionada con el fenómeno de la introspección, y es que dentro del elemento clínico, ¿sí? A nivel médico, a nivel psiquiátrico, el elemento de la prospección se liga por la capacidad de adherirme a un tratamiento. ¿Listo? Eso es clave. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. La forma como yo me adhiero a un tratamiento. ¿Sí? ¿Listo? Eso es clave. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? ¿Me siguen? Profe, ¿me puede repetir eso, por favor? Por supuesto. Entonces, entendemos particularmente que la capacidad de prospección es cómo me proyecto, pero a nivel clínico está muy vinculado con la capacidad de aceptar y comprometerme con un tratamiento. Eso es clave. ¿Listo? Y eso es lo que nos permitirá determinar si hay una prospección nula, donde yo no me veo a futuro, no me quiero comprometer con ningún tratamiento, una prospección pobre en donde yo digo, particularmente no sé qué vaya a pasar conmigo a futuro, tengo dudas a futuro, no sé si me quiera comprometer con un tratamiento, es una prospección pobre. Tenemos una prospección aceptable en donde no sé qué vaya a pasar conmigo a futuro, pero particularmente tengo la disposición de comprometerme a un tratamiento, y la prospección ideal o adecuada es que me veo a mí mismo a futuro, pero además me quiero comprometer con un tratamiento en particular. Ahí es donde podemos establecer la diferenciación. ¿Listo, muchachos? Sí, profe, gracias. Perfecto, está muy bien. Muy bien, entonces, teniendo eso claro, muchachos, con eso terminamos el examen del estado mental. Muchachos, miren, esto es cuestión de mucha práctica. Yo sé, porque yo los veré a algunos de ustedes el próximo semestre factiblemente. Yo sé que particularmente muchas de estas cosas se les van a olvidar, pero ojalá esta sea de las cosas que ustedes repasan cada semestre. ¿Por qué? Porque les va a traer muchísimas ventajas. Si sobre todo, pues, bueno, les va a tocar hacer un semestre de clínica, eso pues es fijo. Pero si se dedican más a la clínica después, esto es indispensable que se lo sepan de memoria prácticamente. ¿Listo? Obviamente la experiencia y la habilidad y el número de pacientes y el confrontar y los casos y más después una especialización en clínica, pues una maestría en clínica, les va a ayudar a aprendérselo mucho más. Pero si de una vez dominan el examen mental, créanme que tienen mucho ganado a nivel terapéutico. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Eso es. Y con eso terminamos entonces el curso de semiología. No sé si tengan preguntas, comentarios. Ya pues el final ya saben cuál es continuar con el mismo caso del parcial 2 y tienen plazo hasta el 9 de junio para enviármelo. Listo.
Es complementar lo que queda faltando del examen mental, obviamente sin el paso 8, ¿sí? Si quieren, pues darle una revisada, pues hay muchos textos que hablan de eso. Si lo quieren hacer, está bien, pero para la calificación del 5 no es necesario. ¿Listo? Profe, tengo una preguntita. Por supuesto, Dani. Profe, el jueves debemos ir a clase de teorías de personalidad. No, ya terminamos tema, Dani, de teorías. Ah, listo, profe, ¿Sí? muchas gracias. Lo único que faltaba, pues para los de teorías, lo único que nos faltaba era el clúster C, pero yo les voy a mandar un videito mío explicándolos, entonces ya pues con eso daría por terminado el curso también, ¿sí? Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchachos. Bueno, de antemano fue un placer, obviamente pues como por asuntos médicos, este semestre tuve que tener algunas citas virtuales con ustedes, pero bueno, pues ya no es nada grave, pues tengo simplemente pues como una infección en los ojos, entonces me ha tocado pues como asistir a algunas citas de oftalmología, pero ya estoy pues recuperándome casi en su totalidad. ¿Listo? Entonces, de antemano, muchachos, fue un placer haberlos acompañado este semestre. Nos veremos con algunos de ustedes el semestre entrante. Cualquier cosa, ustedes tienen ya mi contacto, en lo que les pueda servir, ¿sí? Con muchísimo gusto. Por aquí me están preguntando por el examen de teorías de personalidad. Es lo mismo, el caso final de teorías de personalidad, el caso que habíamos visto en el parcial 2, ahora lo van a analizar desde los trastornos de personalidad, que fue lo último que vimos. Listo. Si de pronto hay que analizar cada uno de los trastornos, qué rasgos y cuáles no estarían presentes de cada uno de ellos en ese paciente. Listo. No sé si de pronto tengan comentarios, de pronto como aprovechar estos últimos 10 minutos para hacer retroalimentación, si tienen comentarios como sugerencias que de pronto en la metodología o pues si de pronto hay algo que yo personalmente crean que deba trabajar, estoy completamente abierto a escucharlos. Aprovechemos este ratico. Profe, pues de mi parte, pues agradecer mucho porque realmente la materia, digamos que me brindó mucho conocimiento y muchas cosas que antes, bueno, no sabía y que ahora, bueno, las tengo presentes. Que me pareció pues la materia, sí, muy interesante y no, y uno, digamos que si uno sabía sacarle jugo, hacía, digamos, una buena limonada, si se le sabía exprimir. No, Excelente. esto muy, muy interesante la materia. Gracias, profe. Me alegra mucho, Mari. De verdad es una buena materia que les va a ayudar para muchas cosas, ¿sí? Entonces, no la echen en saco roto, ¿sí? Muy bien, gracias, Mari. ¿Alguien más quiere algún comentario o algunas otras personas que quieran darme algunos elementos de retroalimentación? Profe, no, todo excelente, muchísimas gracias. Con mucho gusto, me alegra mucho. Bueno, no, muchachos, entonces, lo que les digo, estoy a la orden, quedo pendiente para recibirles pues los exámenes dentro de 15 días y nos estamos conversando. Listo, cualquier cosa, estoy para ustedes. ¿Sí? Muchas gracias, profe. A ustedes, cuídense mucho. Chao, muchachos.